Voy a defender. De acá en más, Con María O'Donnell. un tutorial para tiempos complejos. Vamos a hablar de los sucesos en Jujuy. Primero lograron dos situaciones bastante milagrosas en términos políticos por lo que venía pasando hasta ahora. Por un lado, la foto de unidad de Juntos por el Cambio. Patricia Bullrich, Horacio Rodríguez Larreta, todos en una firme defensa del gobernador de Jujuy, Morales, que además sigue sonando como un muy probable candidato a la vicepresidencia de Larreta cuando se anuncien en los próximos días, porque el sábado vence el plazo, quiénes son los candidatos para las elecciones presidenciales. Y del otro lado también ocurrió algo muy singular, que es que por primera vez también salió todo el kirchnerismo unido y el gobierno con Alberto Fernández, incluso retuiteando un tuit de Cristina Fernández de Kirchner, dos que no se hablan hace tiempo y cuya falta de diálogo está ahí generando además mucho ruido en el Frente de Todos, que ya no se llama Unidos por la Patria, que tampoco sabemos a tan pocos días del cierre de lista qué candidatos van a presentar, con una interna cada vez más complicada entre Scioli y Máximo Kirchner en la provincia de Buenos Aires. Pero bueno, quiero decir, una primera situación es que en base a lo que pasó en Jujuy, se abroqueló de un lado Juntos por el Cambio y del otro lado las distintas expresiones que componen el gobierno. Después, la discusión también fue bastante en espejo. Que se dijeron mutuamente después de la represión? Ayer se sancionó finalmente la Constitución en la provincia de Jujuy. Eso terminó con episodios de mucha violencia en la legislatura de la provincia, 70 detenidos, 40 heridos y una represión con un accionar de la policía en Jujuy por el cual debe dar explicaciones el gobernador. Nosotros hablábamos ayer con la hermana de un chico de 17 años de una comunidad indígena que había estado protestando el fin de semana en Purmamarca y terminó sin un ojo, con una bala de goma en el ojo. Policías sin estar debidamente identificados, vehículos que tampoco estaban debidamente identificados, me mostraban imágenes de gomeras. Están, por supuesto, también las imágenes de las piedras, la violencia y cómo destrozaron muchas de las oficinas de la legislatura. Pero es una policía absolutamente desbordada, por lo menos, y con hechos que debieran ameritar una explicación de parte del gobernador, que no es suficiente que diga estamos infiltrados, esto tiene que ver con el gobierno nacional, dijo que va a aportar pruebas. Ayer tuvo un papelón cuando saca un tuit diciendo que hace la CAM por acá y resulta que era una foto vieja que habían retuiteado incluso los demás como prueba fehaciente de que el gobierno nacional se metía en Jujuy. Y hay otro hecho, que es que el protagonista de esta historia que pasa de largo y que en Jujuy es muy relevante es la izquierda. Jujuy es una de las provincias donde las fuerzas de izquierda tienen mayor representación y son los que estuvieron movilizándose en contra de la constitución de Morales a lo largo de todas estas semanas. También los docentes hace 15 días que están con un conflicto muy fuerte en la provincia de Jujuy y las comunidades indígenas que lo que están planteando es su preocupación con las consecuencias de la explotación del litio, sumado a la decisión de Morales de regular la protesta social. Primero con una resolución de la que debió dar marcha atrás, que establecía multas o la posibilidad de despedir incluso a los docentes que protestaran en las manifestaciones, y después con un artículo que sí quedó en la Constitución, dio marcha atrás con dos que tenían que ver con las comunidades indígenas, con lo cual él mismo admitió en el proceso que había habido una situación de falta de consulta o de falta de diálogo, y da marcha atrás de dos artículos y sostiene un artículo que tiene que ver con prohibir los cortes de rutas y las protestas en las calles. Esto también hay como bastante oportunismo en los distintos posicionamientos, porque la propia Cristina Fernández de Kirchner sobre el final de su gobierno y además con Bernie venían planteando la necesidad de decir, bueno, fíjense lo que pasa en Nueva York y otras grandes ciudades del mundo, vos no podés protestar en cualquier lado, tenés que pedir permiso, etcétera. Pero más allá de esa cuestión puntual, lo que hay en Jujuy es una situación de
una constitución que Morales había hecho algo que para mí está muy bien dentro de lo que pasa en muchas de las provincias con otra tradición política, que dijo, bueno, son 2 mandatos y me voy. De hecho, hizo las elecciones a gobernador, su ministro de Hacienda es el que ganó, gobernador electo ya, pero había intentado otra cosa que también le bajaron en la constitución, que era establecer un sistema que eliminaba las votaciones de mitad de término y que le garantizaba al gobernador más de la mitad de la legislatura, como para que tuviese mayorías para gobernar durante 4 años. Eso también se cayó dentro de este proceso, pero es evidentemente un proceso con idas y vueltas, donde ha habido mucha tensión, falta de diálogo, donde hay un conflicto con comunidades indígenas, hay un conflicto con docentes, es un conflicto, hay una situación del accionar de la policía de Jujuy en determinadas situaciones que son muy preocupantes, y lo que hace Morales con esto es sacarse toda esa responsabilidad encima y simplemente plantear esto como una intromisión del gobierno nacional en la provincia, que a través de infiltrados le genera el caos. Y se posicionan los dos en el medio de una discusión electoral nacional, donde ya no importa mucho ni siquiera lo que pasa en Jujuy, sino realmente los posicionamientos frente a la elección que se viene. Hay una realidad en Jujuy que no tiene que ver con los infiltrados de los que habla Morales, hay que ver si aporta pruebas, dijo que las va a aportar, pero en todo caso esto se da en un contexto donde la conflictividad social de la provincia se le había ido bastante las manos por falta de diálogo, por querer imponer cosas que no tienen consenso, por lo que fuere, al gobernador Morales.